Durante el tema de hoy vamos a conversar o hacer una serie de reflexiones sobre las características de la jurisdicción venezolana como función estatal de satisfacción de pretensiones ante una controversia o conflicto. Mi nombre es Rix Hernández, abogada en el libre ejercicio de la profesión, y vamos a dar un paseo de algunas doctrinas y autores, normas y leyes relacionadas con la jurisdicción, algunas definiciones, los principios, digamos, fundamentales, su organización, sus, digamos, fundamentos y características. Y sin más preámbulos, vamos a compartir la pantalla para que podamos revisar cada uno de estos elementos. Entonces, fíjense, vamos a entrar en materia y vamos a definir lo que es la jurisdicción. Y tenemos este del maestro Eduardo Couture, donde dice que la jurisdicción es la función pública realizada por órganos competentes del Estado. Es decir, la jurisdicción es una función pública y es el órgano competente del Estado quien la ejerce, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución. Entonces, fíjense cómo la jurisdicción nos señala que es un elemento fundamental de lo que es la función pública y que estos órganos competentes del Estado están sujetos a las normas y reglamentos establecidas en la ley. Veamos más adelante los elementos de la jurisdicción. Y aquí voy a tomar en cuenta al autor Hugo Alsina y nos refiere que el notio es es la actividad procesal cumplida por el juez para conocer la controversia. Es decir, es quien determina la verdad mediante los alegatos y pruebas de las partes para comprobar su cualidad y legitimidad activa o pasiva en cuanto a la titularidad y obligación de los derechos. Luego tenemos el vocatio, y el vocatio no es más que esa función que establece la ley al juez en el ejercicio de la jurisdicción para requerir la comparecencia de quién, bueno, de las partes, terceros, testigos, para garantizar la tutela judicial efectiva y del debido proceso. Luego tenemos el coertio, y esto tiene un carácter imperativo, donde por supuesto los jueces cumplirán y harán cumplir la sentencia, autos, decretos dictados en el ejercicio de sus atribuciones legales, haciendo esto de la fuerza pública si fuera necesario. Es decir, tiene un componente totalmente imperativo. Luego tenemos el judicio, que debe ser, o sea, digamos que es el deber del juez de sentenciar la controversia mediante sentencia y determinar cuál de las posiciones de las partes está protegida conforme a la ley, bien sea en la pretensión, declarándola con lugar, o en la defensa, declarándola sin lugar. Luego tenemos el executio, que es la garantía de la tutela judicial efectiva materializada en la condena. Muy bien. Ahora vamos a darnos un paseo por los principios que rigen la jurisdicción venezolana. Y aquí, obviamente, nos tenemos que ir a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para entender sus aspectos teóricos, dogmáticos, y poder entender cómo está ligada estos principios a la jurisdicción. Y por supuesto tenemos el principio constitucional de la igualdad, y eso está establecido en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde pues ya se nos dice que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Ya estos tres elementos, Estado social de derecho y de justicia, nos dice que obviamente todos los sujetos estamos en las mismas condiciones de igualdad ante la ley bajo esta normativa de la Constitución, dado que en unas líneas posteriores del mismo artículo nos habla que, bueno,
que se propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación: la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, entre otros elementos democráticos y responsabilidad social. Luego tenemos el principio de constitucional de legalidad, y eso está establecido en el artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde pues allí digamos que establece la supremacía constitucional. Y allí nos dice, para revisar un poco el texto, que la Constitución o la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico, todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. Entonces allí le da esa, digamos, elemento de legalidad, donde obviamente todos están sujetos al control jurisdiccional de la constitucionalidad, es decir, estas personas y órganos que ejercen el poder público. Pero también es importante tomar en cuenta el artículo 25 constitucional, donde tiene ese aspecto negativo o ese aspecto contrario en dado caso de que alguno de estos funcionarios viole o menoscabe los derechos garantizados en esta Constitución. Y esto está en el artículo 25 sobre la nulidad de los actos contrarios a la Constitución, donde dice pues que todo acto dictado en el ejercicio del poder público que viola o menoscabe los derechos garantizados en esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil o administrativa. Muy bien. Ahora tenemos el principio constitucional de acción en justicia, y eso lo vamos a ver en el artículo 26, muy preciso, que nos habla del derecho a la tutela judicial efectiva. Toda persona tiene derecho a los órganos de la Administración de Justicia para hacer valer sus derechos e intereses colectivos o difusos. En otras palabras, es la garantía que reconoce la Constitución a los ciudadanos en su condición de demandante, de manera que pues el juez en el ejercicio de la jurisdicción va a atender la solicitud de tutela de un derecho subjetivo que le ha sido privado injustamente por otro ciudadano. Luego tenemos el principio constitucional de la tutela judicial efectiva, y eso lo podemos ver en el artículo 28 de la Constitución. Y no es más que la garantía que ofrece o ejerce la Constitución a las partes del proceso para que el juez en el ejercicio de la jurisdicción determine cuál de las afirmaciones, es decir, pretensiones o defensas, protege la ley, y así lo declare en sentencia y lo ejecute, ¿sí? Luego tenemos el principio constitucional del debido proceso, y eso, por supuesto, tenemos que revisar el artículo 49, donde que no es más que la garantía que reconoce la Constitución a los ciudadanos en condición de partes dentro del proceso, y que el juez en el ejercicio de la jurisdicción sustanciará en el procedimiento, cumpliendo que, bueno, principalmente los actos procesales, como es lugar, tiempo, forma, tal cual como lo ordena la ley. Y luego tenemos el principio constitucional del derecho a la defensa, y no es más donde pues que es la garantía de ese debido proceso. El juez en el ejercicio de la jurisdicción respetará y hará respetar las oportunidades que otorga la ley procesal para hacer, digamos, sus afirmaciones, pretensiones o en la defensa. Luego tenemos el principio constitucional de la doble instancia, y este no es más pues que la garantía que se le da a los ciudadanos en su condición de parte perdidosa en el proceso. Es decir, la sentencia del procedimiento es sustanciado y la sentencia con la que se concluyó. Entonces, estas serán revisadas por un juez superior mediante un recurso de apelación para comprobar que el juez de primera instancia ha cumplido con el debido proceso. Luego tenemos el principio constitucional de la presunción de inocencia, que está establecido en el 49.2 de la Constitución, y no es más que la garantía a los ciudadanos en su condición de parte demandada dentro del proceso, de que el juez en ejercicio de la jurisdicción presumirá inocente a la parte demandada hasta que sea declarada su condición en la sentencia, bien sea culpable o inocente. Luego tenemos principio constitucional del juez natural, y esta pues no es más que la garantía
de reconocer, o mejor dicho, la Constitución reconoce a los ciudadanos en su condición de partes dentro del proceso que el juez que ejercerá la jurisdicción. Es decir, este juez conocerá y solucionará expresamente la controversia para que ordene o se ordene la ley procesal. Luego tenemos el principio y último principio constitucional de la cosa juzgada, y bueno, no es más que la garantía a los ciudadanos que solo van a ser juzgados por un mismo hecho una sola vez, establecido también en el 49.7, y estos son, digamos que los 10 principios constitucionales relacionados con la jurisdicción que es importante tomar en cuenta al momento de analizar desde su definición y características cuáles son esos principios legales que los rigen o que se sustenta la jurisdicción. Luego vamos a analizar un poco la garantía constitucional de la jurisdicción en momentos. Y tenemos dos momentos, la cognición y la ejecución forzada. La cognición, digamos, vamos a entrar en lo que es el conocimiento de las partes. Los particulares deben adaptar su conducta a las normas y las leyes. Y cuando eso no sucede, afecta un interés, por tanto, es necesaria la tutela de un juez. Y sus valoraciones de dicha conducta están condicionadas a las leyes. Es decir, esta es la etapa del momento o etapa del conocimiento. Y luego viene la ejecución forzada que de nada sirve pues que todo el conocimiento que tenga el juez adquirido por hechos, ¿sí? Elementos, pruebas, para encuadrarlos en una normativa si el obligado no cumple la decisión. Es decir, estamos entrando entonces en lo que es el momento de la etapa de ejecución forzada. Luego tenemos aquí dos características de la jurisdicción: indivisibilidad y derogabilidad e indelegabilidad. Fíjese, en cuanto a la indivisibilidad y derogabilidad, es importante tomar en cuenta el artículo 253, en donde pues allí 253 constitucional se habla sobre el sistema de administración de justicia, y la jurisdicción es la función pública de administración de justicia, pues que está regulada en el 253 y que se comprueba con el Estado Social de Derecho y Justicia estipulado en el artículo 2 constitucional. ¿Ok? Y luego tenemos la indelegabilidad en 49.4, toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales. Entonces, fíjense cómo estas son las características principales de la jurisdicción. Luego tenemos lo que es el aspecto orgánico y funcional de la jurisdicción. Y aquí, bueno, tenemos que tomar en cuenta cómo está organizada de manera orgánica y funcional la jurisdicción, tomando en cuenta la pirámide de Kelsen. Por supuesto, esta pirámide que tengo acá no es la pirámide de Kelsen, simplemente para mostrar de manera rotatoria cómo estoy llevando el tema. Como primero, por supuesto, tenemos el Tribunal Supremo de Justicia, y en el artículo 267 del Constitucional nos establece, bueno, cuáles son el alcance o los elementos que rigen este tribunal. Tenemos pues que ellos están a cargo de la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial. Y por supuesto el artículo 262 nos dice cómo está conformada, y nos dice pues que está conformada por 7 salas: sala plena, sala constitucional, sala política administrativa, sala electoral, sala casación civil, penal, social, y esta última recoge todo, digamos, los temas relacionados con la parte agraria laboral y relacionados con la Ley Orgánica de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes. Luego tenemos los tribunales superiores. Tribunales superiores, que no es más, pues están conformados por juzgados superiores en lo civil y cortes de apelaciones en lo penal. Luego tenemos los juzgados de primera instancia, y tenemos dos componentes: los simples, es decir, que es un solo juez, y los compuestos, que son dos o más jueces, sustancian el procedimiento y conocen y deciden la controversia. Y por último tenemos los juzgados de municipios, donde su función jurisdiccional ordinaria está, digamos que en la fase del conocimiento, decisión y ejecución. Por supuesto, hay unas resoluciones importantes desde el año 2014 que es importante que ustedes la puedan revisar, donde se pueda ahondar sobre digamos, este tipo de organización. Ahora, siempre nos hacemos la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el juez de primera instancia y el juez de municipio con jurisdicción ordinaria?
y obviamente es la competencia por la cuantía o por el valor de la demanda. También está establecido, por supuesto, en las leyes al respecto y la resolución del año 2018-003. Muy bien. Ahora vamos a conocer un poquito sobre los aspectos orgánicos y funcionales de la jurisdicción. Y tenemos dos aspectos, el administrativos jurisdiccionales, establecido en el 108 y 113 del CPC, y establecido en el 115 del CPC. En las funciones judiciales, pues obviamente tenemos a los jueces, secretarios y alguaciles que cumplen funciones administrativas y jurisdiccionales. Por supuesto, desde el punto de vista jurisdiccional, tenemos que tocar el artículo 14 del CPC, el cual dice que el juez es el director del proceso. Y, y lo demás artículos es importante que ustedes lo puedan revisar, dado que hace referencia a, digamos, las funciones de los alguaciles y secretarios. ¿Ok? Entonces, en líneas generales podemos decir o concluir definitivamente que las características de la jurisdicción venezolana como función estatal para satisfacer las pretensiones ante una controversia o conflicto jurídico está establecido en la Constitución. Y de ahí se derivan en las demás leyes relacionadas con las competencias, las funciones de Poder Judicial, obviamente. No podemos dejar por fuera los derechos que tienen estos ciudadanos, o todos nosotros los ciudadanos, para que se nos respete el debido proceso. ¿En base de qué? De este principio de igualdad que tenemos todos los ciudadanos y extranjeros que residimos en este país. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el tema que he tocado el día de hoy. No dejen de suscribirse y darle me gusta a este video. Más adelante seguiré compartiendo temas de interés, sobre todo para digamos, usuarios que estén relacionados con los últimos años de derecho en la universidad o estos profesionales, colegas recién graduados, que es importante que maneje estos aspectos teóricos desde el punto de vista de la jurisdicción venezolana.